Muy buenas, si estás en este vídeo seguramente seas practicante de Jiu-Jitsu o de cualquier otro deporte de combate y ya sea durante tu práctica deportiva o fuera de él, has pasado por alguna lesión o llevas tiempo acumulando ciertas molestias. En este vídeo quiero hablar sobre esas cosas que la mayoría de deportistas veo que hacen para empezar esa recuperación y volver a practicar su deporte con normalidad, que están mal y muchas cosas que no están teniendo en cuenta en esa vuelta al tatami, que es precisamente lo que lo mantienen en ese bucle de no terminar de verse bien del todo o que cuando vuelvan al tatami vuelvan a recaer. Lo primero que quiero decir aquí es que hay que eliminar una creencia muy importante que muchos de vosotros, seguramente tú también tengas, y es el pensar que cuando nos deja de doler esa zona que tenemos lesionada o esa zona que nos produce dolor, es una señal de que estamos listos para volver al tatami. Y esto es totalmente erróneo, ya que no podemos asociar el dolor a que haya un daño, ni que el que no haya dolor estemos listos para lo que nos va a exigir un deporte tan exigente como es el jiu-jitsu o cualquier arte marcial. Entonces, antes de pasar a explicar todas esas cosas que hay que tener en cuenta y esos errores que seguramente estés cometiendo, me voy a presentar y mi nombre es Lalo, soy estudiante de fisioterapia actualmente y preparador físico. En este último año, año y medio, me he especializado en todo lo que relaciona a esa preparación física y readaptación de lesiones dentro de los deportes de combate y muy en concreto dentro del jiu-jitsu, porque al final es el deporte que actualmente practico y además yo mismo también he pasado por una lesión que me ha dejado fuera del tatami durante 6 meses, una lesión lumbar, y en este proceso de vuelta al tatami es donde me he dado cuenta que realmente me apasiona todo lo que relaciona a esa readaptación de lesiones para pasar de esos luchadores que están en cualquier situación de lesión, que puedan volver a practicar su deporte, mucho más importante que se mantengan el máximo tiempo posible haciéndolo, que al final es el objetivo de todos, y aquellos que quieran competir o quieran buscar ese máximo rendimiento, también poder acompañarles y alcanzar esa mejor forma física, que yo al final me gusta decir algo, que es que la lesión viene a enseñarnos muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo con mi proceso de lesión y yo lo veo como el punto de partida de esa mejor versión física que vayamos a tener hasta ahora, ya que realmente cuando aparece una lesión hay muchas que son accidentales y no son por ningún motivo, pero muchas de ellas, y más en este tipo de deportes, se podrían evitar y vienen a enseñarnos que realmente hay cosas que no estábamos haciendo bien, no estábamos cuidando bien nuestros entrenamientos, ya sea dentro del tatami o fuera, no estábamos regulando bien nuestro descanso o directamente, como muchos deportes pasa y en concreto en el jiu-jitsu, que veo que muchos deportistas no están realmente acondicionados a lo que un deporte como este te exige. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar sobre aquellas cosas que seguramente estés haciendo y que no funcionan, como pueden ser el hacer ejercicios de Instagram o YouTube que vemos por ahí, el hacer alguna sesión suelta de fisioterapia como masaje, electroterapia, punción seca, hacer estiramientos o movilidad pensando que es lo que nos falta para que podamos volver a introducirnos a nuestro deporte, o incluso muchos deportistas veo que utilizan las típicas máquinas guiadas o entrenamientos más relacionados con la hipertrofia o con el culturismo para recuperarse de una lesión cuando esto no tiene ninguna demanda similar a lo que nos va a exigir luego el deporte. Entonces vamos a ir analizando varias de ellas y explicándote por qué no es suficiente para tu vuelta al tatami. Una de las cosas más importantes para mí es el tema de los masajes, la fisioterapia tradicional, y es que tenemos entendido que vamos al fisio para aliviar nuestro dolor y utilizamos tratamientos pasivos como son este tipo de tratamientos, y lo que quiero haceros ver es que esto realmente no te prepara para a esos tendones, esos ligamentos, esas articulaciones no se preparan así, no van a ser capaces de volver a soportar todo el peso de una persona encima o esas posiciones extremas o esos movimientos o cambios de ritmo tan rápido o esos impactos. Eso te ayuda a aliviar el dolor en un primer momento y puede tener su espacio, pero realmente no es lo que te prepara para esa vuelta a rendir en el deporte. Entonces yo a todos mis deportistas les recomiendo que si ellos se sienten bien haciendo ese tipo de tratamiento que lo hagan, pero no, realmente no es necesario. Tenemos que empezar a ver la fisioterapia y sobre todo la rehabilitación deportiva de una forma mucho más activa y va a ir muy relacionado con todo ese tratamiento mediante el ejercicio con pesas
que no es el mismo al ejercicio que veo en muchos deportistas en máquinas guiadas, sino que es utilizando ejercicios con peso libre, multiarticulares, ejercicios al final que no solamente le den fuerza a un músculo en concreto, sino que trabajemos en una globalidad todo nuestro cuerpo, ya que al final no buscamos volver a recuperar fuerza en un músculo en concreto, sino que necesitamos ser funcional al completo y que haya una sinergia entre todos nuestros movimientos y que haya una contracción común y simultánea entre toda la musculatura de nuestro cuerpo, que al final es eso lo que le va a dar esa estabilidad, esa fuerza y esa seguridad que tú mismo vas a notar el día que vuelvas a probarte dentro del tatami. Luego, sobre la creencia de cuando deja de doler es que estamos preparados para volver al deporte, aquí tenemos que diferenciar muy bien lo que es el alta médica de la alta deportiva. Muchas veces me dicen luchadores, que a lo mejor es tu caso, que han ido al fisio, le han aliviado ese dolor, pero en el momento que han vuelto a probarse o a exigirse un poco más de intensidad, su cuerpo le ha vuelto a avisar o se han vuelto a lesionar. Lo que quiero explicar es que el tejido dañado al final no está relacionado con el daño, es decir, nosotros podemos sentir daño en ciertas articulaciones o cierta musculatura y realmente que no haya ningún daño, sino que es más por una alteración de nuestro sistema nervioso que lo percibe como peligroso o como dañino. Pero si realmente hay un daño en ese tejido, cuando nosotros aliviamos el dolor y a través de masajes conseguimos ese efecto analgésico que nos produce que no notemos ese dolor, pero ese tejido igualmente está debilitado y lo único que vamos a conseguir es que a la mínima que los pongamos a una intensidad más alta, salte. Por eso la importancia del ejercicio y de esa carga progresiva, de ir utilizando cargas de alta intensidad, cargas altas, a realizar movimientos balísticos, de pliometría, de cambios de dirección, para ser realmente funcional a esas demandas del deporte habitual y que luego a la hora de introducirnos al tatami no haya ningún estímulo que sorprenda a nuestro cuerpo y que estemos preparados para todas esas situaciones y que no volvamos a recaer. Entonces tú seguramente habrás llegado a ese primer alta médica, que al final no es más que aliviar tu dolor, pero lo que tenemos que conseguir es esa alta deportiva donde realmente estamos 100% recuperados y adaptados al deporte. Luego, muy importante, en relación a las máquinas guiadas, que seguramente muchos de vosotros habréis hecho la típica extensión de cuádriceps o el pre inclinado o la prensa o cualquier ejercicio muy analítico. ¿Qué pasa? Que aquí estamos trabajando musculatura de una forma muy analítica, es decir, un músculo en concreto y no estamos trabajando la globalidad. Por ejemplo, una lesión de rodilla no es simplemente trabajar el cuádriceps, sino trabajar de una forma global y con pesos libres, que es lo que hace que nuestro sistema nervioso se adapte y no solamente tenga que ser capaz de aplicar fuerza, sino que vuelva a recuperar ese control en nuestro cerebro de esa articulación que tenemos lesionada, tengamos ese control, ese equilibrio y sea capaz de estimular o de aplicar esa fuerza con distintas musculaturas, no solamente con una, y que eso sea lo que le dé esa seguridad y vuelva a parecerse más a movimientos reales. Es importante entender que cuando nos lesionamos, nuestro cuerpo tiende a fragilizar y a inhibir mucha musculatura de todo alrededor de esa lesión. Es decir, yo cuando me lesioné la lumbar, se me debilitó mucho toda la zona del core, del abdomen y sobre todo la zona del glúteo y del tren inferior. Entonces nuestro cuerpo como que deja de entender o de tener asimilado esa zona del cuerpo y como que le es más difícil moverla y detectarla. Entonces tenemos que volver a darle esos estímulos de forma global para que esa musculatura volvamos a relacionarla, por así decirlo, con nuestro sistema nervioso, se vuelvan a coordinar entre ambas, ya que al final si una musculatura está inhibida y nuestro sistema nervioso no lo integra y no lo tiene como que lo puede utilizar, al final tira de otras zonas de nuestro cuerpo y es cuando se producen esas compensaciones y aparecen esos dolores. Y otra cosa muy importante, que al final nosotros en el tatami, tú no te mueves haciendo una extensión de cuádriceps, ni te mueves haciendo un press de banca lineal, sino que al final son movimientos multidireccionales, rotacionales, y eso es lo que tenemos que aplicar fuera del tatami para que no se sorprenda luego a la hora de introducirnos dentro. Vale, ahora que ya sabemos qué cosas hemos estado haciendo mal y que no son suficientes para recuperarnos, vamos a pasar a ver qué cosas sí realmente son funcionales y nos van a ayudar a esa recuperación y volver cuanto antes al tatami. Aquí os digo ya que hay dos bases
que son en las que yo me baso en mi programa con mis luchadores, que la primera de ellas es el ejercicio terapéutico progresivo y que se vaya cada vez pasando desde la lesión a asimilar cada vez más carga hasta que vamos progresando a ese rendimiento fuera del tatami con esas demandas parecidas a la que nos vamos a encontrar dentro. Y luego la segunda base es todo lo que relaciona nuestras creencias sobre el dolor, sobre experiencias previas en lesiones, nuestros hábitos en el día a día, que luego comentaremos, y más relacionado con nuestras creencias y nuestra mentalidad acerca de todo esto y sobre cosas que no están relacionadas con el entrenamiento, que también influyen en nuestro día a día, que luego pasaré a comentar. Entonces estas serían las dos bases que van a hacer que nuestra recuperación sea lo más óptima posible y volvamos cuanto antes. Entonces, en el primer pilar, que sería ese ejercicio terapéutico y progresivo desde la lesión al rendimiento, lo dividiríamos en tres pilares, que sería el primero de ellos es fuerza máxima, el segundo es el trabajo unilateral y el tercero de ellos es ese trabajo más funcional, multiplanar o en todas esas direcciones que va más a asimilar esos movimientos característicos del deporte. El primero de ellos, la fuerza máxima, es al final trabajar esos patrones principales de movimiento, como puede ser un dominante de cadera, como puede ser un peso muerto, dominante de rodillas, sentadilla, empuje horizontal, un press banca, o una tracción, como puede ser una dominada. Entonces, aquí el objetivo es hacernos fuertes en esos patrones de movimiento básicos y funcionales, que son los que nos van a dar esa ganancia en nuestro tejido de más estructural, que es más de hipertrofia, van a blindar todas esas articulaciones y van a construir un cuerpo y una base sólida de fuerza que va a ser muy necesaria tanto para recuperarnos, para luego transformar toda esa fuerza y toda esa masa muscular en rendimiento y en potencia. Entonces, por eso aquí es importante construir esa base sólida de fuerza porque no es suficiente ese trabajo que muchos de vosotros hacéis de movilidad y de flexibilidad, porque no es lo que hace que ese tejido muscular crezca y que construya esa base sólida. Al final es evidente que si eres capaz de construir un cuerpo entero donde ese tejido sea fuerte, te vas a alejar mucho más de futuras lesiones y es la base que va a hacer que tu rendimiento luego explote. Luego, trabajo unilateral importantísimo, porque al final nosotros cuando nos lesionamos de un miembro, ya sea de una pierna o de un brazo, toda esa zona se debilita y al final tú también evitas ciertos movimientos que hacen que la otra pierna deje de trabajar, aunque realmente va a trabajar mucho más porque el otro miembro está más afectado. ¿Qué pasa? Que aquí lo que ocurre es una asimetría de fuerza entre un miembro y el otro. Y aquí es muy importante que seamos capaces de volver a igualar al máximo esos dos miembros para que luego a la hora de realizar cualquier movimiento dentro o fuera del deporte no se produzca una compensación, que es básicamente que tiremos más del brazo bueno que del brazo malo. Y esto no solamente repercuta a ese miembro, ya sea brazo o pierna, sino que al tirar más de un brazo, por ejemplo, que del brazo malo, va a repercutir no solamente a ese brazo, sino a todo ese lado, a todo ese tronco y a mucha más musculatura que a la larga nos puede dar problemas. Y otro punto muy importante aquí es que si visualizas cualquier deporte de combate, y en concreto el Jiu-Jitsu porque es mi caso más cercano, casi que ningún movimiento lo realizamos de manera simétrica con los dos brazos a la vez o las dos piernas a la vez. Siempre estamos en posiciones intermedias donde un brazo tira más, el otro tira menos. A lo mejor estoy tirando más de un brazo y de la pierna contraria y luego al revés. O sea que es muy importante ese trabajo asimétrico para que seamos capaces de igualar esas fuerzas, no haya compensaciones y no se produzcan esas lesiones. Luego, en relación al movimiento funcional, multiplanar y demás, es básicamente hacer capaz a nuestro cuerpo de absorber, transmitir y liberar toda esa energía y toda esa fuerza, porque al final los deportes de combate son movimientos caóticos, donde no hay situaciones predefinidas, sino que hay mucha incertidumbre y tenemos que ser capaces de actuar rápido y de saber transmitir y aplicar toda esa fuerza lo más rápido posible. Entonces la única forma, por eso os digo que las máquinas guiadas no nos permiten eso, porque te enseñan de una forma muy analítica y lo que necesitamos es movimientos más balísticos, rotacionales, que no solamente involucren a una musculatura, sino que intervengan movimientos, por ejemplo, con balones medicinales, que interviene musculatura desde el pie
pasa por toda la pierna, pasa por el core y sale esa fuerza por nuestro miembro superior. Entonces, estos movimientos son fundamentales para recuperarnos y que nos adapten a esas demandas que nos va a exigir el deporte y seamos lo más eficiente posible, porque al final esto lo que hace es que no haya ninguna fuga de energía desde ese pie que ha empezado esa fuerza, hemos transmitido por la pierna, por el cuerpo y por nuestros brazos, que no haya ninguna fuga de energía y seamos lo más eficiente posible, ya que si hay una fuga en cualquier punto de nuestro cuerpo, es donde puede aparecer una compensación y donde puede volver a aparecer una lesión. Entonces ahora vamos a pasar a ver esa segunda parte que he dicho más de hábitos y cosas relacionadas fuera del tatami o del gimnasio que están influyendo en nuestra recuperación y que es un factor que yo considero importantísimo, ya que no solamente es un factor importante para nuestra recuperación, sino que puede marcar la diferencia una vez que nos hayamos recuperado, que no volvamos a recaer o que volvamos a lesionarnos en otra zona distinta. Mi lesión, por ejemplo, ha sido una acumulación de muchos de los puntos que vamos a hablar ahora, como puede ser la falta de sueño, el no controlar el estrés, el llevar una mala nutrición o tener una mala digestión, no ser capaz de absorber bien esa comida que estamos metiendo y el tener una carga acumulada en el tiempo, que aquí esta carga no solamente de entrenamientos, sino todo lo que involucra nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestra vida personal, que al final son estímulos que van llegando a nuestro cuerpo y van alterándonos y siendo cada vez una carga mayor hasta que no somos capaces de soportarla y nos lesionamos. Lo primero que voy a hablar es el tema del sueño. Al final yo aquí siempre intento que cualquier deportista adulto debe dormir entre 7 y 9 horas. Esto es fundamental para que todo ese trabajo que estemos dándole en el gimnasio y para esa recuperación es en el sueño donde se asimila y donde esas estructuras vuelven a regenerarse, donde se produce ese también crecimiento muscular y es el factor clave. Además de que si tenemos un mal sueño, mal descanso, que al final no es lo mismo dormir que descansar bien, esto es importante, lo que hace es que nuestro sistema nervioso esté en constante alerta, no esté totalmente descansado, nuestro sistema nervioso autónomo salte y estemos más en una sensación simpática, que quiere decir como en esa sensación cuando tenemos que correr o tenemos que huir de algo, que es esa alerta, y lo único que produce es que esa señal de dolor se amplifique mucho más. Es decir, si tú tienes un mal descanso y un mal sueño, aparte de que no recuperas y regeneras todas esas cosas que hemos trabajado, a la mínima que tengas un mal gesto o demás, la sensación de dolor va a ser mucho mayor que si tu descanso fuese lo más óptimo posible. Entonces, sobre la carga acumulada es todo lo que pueda afectar a esa tolerancia del tejido. Al final, ese tejido que estamos recuperando o esa zona lesionada tiene una capacidad máxima que es capaz de tolerar, como si fuera un vaso de agua, la máxima cantidad de agua que le podemos echar. Entonces, si le echamos el entrenamiento, le echamos el trabajo, le echamos el sueño y la nutrición y todo a la vez y no son buenas, es decir, un mal descanso, una mala nutrición, le metemos ejercicio, al final el vaso rebosa y no se recupera, incluso te puedes volver a lesionar y esa recuperación se va a alargar mucho más. Entonces hay que tener muy en cuenta el controlar muy bien qué días podemos apretar más, qué días podemos apretar menos. Y esto es fundamental, pues que alguien en concreto desde fuera sea capaz de ver todo esto, englobarlo. A mí me gusta mucho con mis deportistas pasarles formularios constantemente para saber cómo están evolucionando en la semana, cómo de cansado se siente, cómo está haciendo ese sueño, si está siendo reparador o no, si se sienten preparados antes de las sesiones o no, y todo lo que pueda estar afectando en su día a día para saber qué días puedo meterle un poco más de caña a esos entrenamientos y cuándo tenemos que buscar esa regeneración, parar, tener un día de descanso, cuándo tenemos que meter una sesión más suave, y esto es fundamental para que a la larga ese progreso sea constante, no tengamos recaídas y podamos volver cuanto antes. Luego el estrés en nuestro día a día también es muy importante que lo controlemos porque es lo que va a hacer también, como os he dicho con el sueño, que amplifique esa señal de dolor a nuestro sistema nervioso y al final no termine de tolerar todo lo que le estamos exigiendo y ese tejido no termine de recuperarse. Y algo aquí muy importante, también me gusta pasarle cuestionarios a mis atletas sobre qué creencias tienen con el dolor, ya que esto va a influir muy positiva o negativamente, ya que yo en mi ejemplo llegó un punto en el que relacioné que cualquier movimiento que me flexionase un poco más de la cuenta ya era peligroso para mi espalda, o llegué a plantearme de que a lo mejor
no estaba del todo preparado nunca o que no estaba seguro de si mi cuerpo estaba recuperado o no. Y esto al final influye el saber que estás haciendo las cosas bien y el no ir a un poco aleatorio, porque al final hace que no confíes en ti mismo y esto se relaciona en muchos procesos dentro de tu cuerpo que hacen que asimiles peor ese entrenamiento, incluso tengas señales de dolor que realmente no son reales. Entonces esto es todo lo que quería decirte en relación, si ya estás empezando esa recuperación para volver al tatami, pero sientes que no estás volviendo ni recuperándote como deberías, tómatelo bastante en serio y ten en cuenta que aliviar el dolor no es lo mismo a estar preparado a lo que el Jiu-Jitsu te exige, ya que necesitamos volver a recuperar esas demandas en nuestro cuerpo, que sea lo más funcional posible, que no haya esas compensaciones, que no tengamos ese miedo a ciertos movimientos que luego van a hacer que ese dolor aparezca. Entonces tenemos que asimilar al máximo lo que vamos a encontrarnos dentro del tatami, pero hacerlo primero fuera y muy importante controlar todo nuestro día a día, todo lo que pueda afectar a esa recuperación. Entonces, si quieres empezar a tomártelo en serio y tener una guía y una persona que te diga qué hacer en cada paso y sobre todo el saber cuándo puedes apretar, cuándo no y tener todo 100% controlado para que esa recuperación llegue cuanto antes y que no solamente sea una simple recuperación, sino que sea una transformación física, que alcances esa mejor versión o esa mejor forma física que hayas tenido hasta ahora, que al final es el mismo objetivo en el que estoy yo ahora, no es simplemente recuperarme y volver al tatami, que ya lo he hecho, sino alcanzar esa mejor versión física, poder rendir al máximo y muy importante, poder mantenernos constantes durante el máximo año posible. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido. Deja un me gusta por ahí, un comentario y nos vemos en el próximo.